Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en cada persona. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hoy, hermanos y hermanas, inaugurando la 3ª semana del tiempo de Cuaresma en nuestro calendario litúrgico. Hoy la palabra de Dios nos tiene en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 13 al 25. Aquella famosa experiencia de parte de Jesús cuando entra al templo y tiene que expulsar a los mercaderes. Hermanos y hermanas, de eso vamos a estar hablando hoy. Este evangelio tiene un significado muy importante para nuestra Cuaresma. Muchas personas no lo entienden. Mucha gente no entiende por qué Jesucristo hizo lo que hizo aquel día en el templo, porque la actitud de Jesucristo es como de ira, es como de violencia, como que atacó, como que alzó la voz. ¿Qué le pasaba a Jesucristo en aquel momento? Hoy yo quiero aclararte todas esas dudas. ¿Cuál es la verdadera y el verdadero significado que está detrás de la expulsión de los mercaderes del templo? ¿Qué significa eso para la persona de Jesucristo que tú y yo debemos de conocer? ¿Qué significa eso para el templo religioso al que nosotros acudimos? ¿Qué relación hay en todo esto con nuestra propia Cuaresma, con nuestro proceso de hacer un ejercicio cuaresmal para repensar la vida, para nosotros reorientar nuestra vida conforme a las cosas de Dios? De eso vamos a estar hablando hoy, hermanos y hermanas. Yo le he puesto como título al evangelio de hoy: el látigo del Mesías, para que vayas entendiendo de qué se trata esto hoy. Yo no sé si tú cuando eras pequeño te enseñaban una correa como esta. Y cuando a uno le enseñaban una correa como esta, hermanos y hermanas, como que le estaban advirtiendo a uno que podían pasar varias cosas. Estábamos en mala conducta, a lo mejor estábamos a punto de hacer algo que no debíamos hacer, o hicimos algo que no debimos hacer. A veces nos decían: mírala bien, o hasta nos decían: huélela, ¿verdad? Esto significaba mucho en términos de disciplina, en términos de corrección y aún, hermanos y hermanas, en términos como de un castigo, ¿verdad? Eran otros tiempos y no se vivían los tiempos que se viven ahora. Cuando hablamos del látigo del Mesías en el evangelio de hoy, que Jesucristo toma el látigo en el templo, hermanos y hermanas, es el mismo significado que tenía la correa para corregirnos a nosotros, ¿no? El látigo del Mesías significaba que alguien estaba poniendo las cosas en orden, o porque se iban a hacer mal, o porque se hicieron mal, o porque se sacaron fuera de su auténtico propósito, y el que tenía la autoridad para ponerlo en su sitio vino y lo hizo. De eso vamos a estar hablando hoy
en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que hoy entendamos en el tercer domingo de nuestra cuaresma, que vamos hacia la Pascua de Resurrección, que entendamos lo que está pasando en este evangelio en un sentido que tal vez no lo hemos visto en otros momentos, ¿no? ¿Qué significa todo esto y este evento que hubo en el templo en aquel momento con lo que estaba ocurriendo allí adentro? Hermanos y hermanas, Juan ubica este evento de lo que ocurre con los mercaderes en el templo en el segundo capítulo de su evangelio. Mateo, Marcos y Lucas no lo ubica ahí. Mateo, Marcos y Lucas lo ubican casi al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando va a Jerusalén y después tiene que enfrentar la muerte. Pero estratégicamente Juan, el evangelista, que es un teólogo puramente, hermanos y hermanas, lo ubica en el segundo capítulo de su evangelio, al principio. Y ustedes saben por qué lo hace. Para que cuando tú empiezas a leer el evangelio sepas la misión de Jesucristo y la identidad de Cristo. Por eso está en ese segundo capítulo del evangelio de San Juan. Aquí, hermanos y hermanas, en lo que ocurre en la visita de Jesucristo, nuestro Señor, al templo, es la presentación y la manifestación mesiánica de Jesús. Jesús se está presentando como el verdadero Mesías, no como el que esperaban, no como el que soñaban, no como el de la idea errónea que tenían. Jesús, dentro de una fiesta de Pascua en Jerusalén, se presenta y se manifiesta como Mesías. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahí. La Pascua judía es confrontada en el Evangelio de San Juan, hermanos y hermanas, en 3 veces y en 3 ocasiones ahí mismo. Jesús, hermanos y hermanas, lo que está diciendo Juan es que trae una nueva alianza. Y el tiempo del reino ha llegado. Eso es lo que se está manifestando hoy en esa enseñanza. Jesús quiere afirmar, hermanos y hermanas, y Jesús quiere institucionalizar una nueva estructura. Al Jesús confrontar al templo, hermanos y hermanas, hay una revelación mesiánica. Esta confrontación con el templo que tú y yo hoy vemos y que a veces nos sorprende, ahí lo que está habiendo es una revelación por parte de Jesús. Su mesianidad se está manifestando, se afirma, hermanos y hermanas, hoy, y se constituye una nueva alianza sobre el Mesías. Eso es lo que está pasando. ¿Qué significa, hermanos y hermanas, el templo para el judío? Porque ahí es que ocurre todo este evento. ¿Qué significado tiene el templo para el judío? Para que tú entiendas por qué pasó lo que pasó en el templo. El templo, hermanos y hermanas, para el judío era el centro de las instituciones. Era el símbolo de la gloria y del poder de la nación judía. ¿Cómo se presenta el Mesías? En segundo lugar, ¿cómo entonces ahí se presenta el Mesías? Bueno, el Mesías se presenta en ese centro, hermanos y hermanas, símbolo de la gloria y del poder de la nación judía, con látigo, y un látigo con cuerdas. Es el látigo del Mesías lo que está señalando y resaltando Juan para que la gente entienda. El látigo del Mesías, hermanos y hermanas, era una frase de los judíos. Era una frase proverbial, una frase que se usaba en el tiempo de Cristo porque todo el mundo estaba esperando el Mesías. Entonces, con esta frase del látigo del Mesías, se daba a entender, como te enseñé ahorita con la correa, ¿verdad? Pues se daba a entender y significaba que el látigo del Mesías iba a traer como que algún tipo de violencia, en el sentido de revolución, de transformación. Y entonces esto implicaba la irrupción de la era mesiánica. O sea, el látigo representaba lo que venía a ser la misión del Mesías, que venía a transformar y a cambiar todo, y con ese látigo se inauguraba el tiempo del Mesías. Por eso es que hablamos del látigo del Mesías, por eso es que Jesús utiliza el látigo en el templo en aquella ocasión. Jesús usa el látigo, hermanos y hermanas, para revelar su identidad, para dejarse manifestar como el Mesías que ellos esperaban. El látigo
del Mesías. Y así también Cristo está revelando cuál es su proyecto y cuál es su misión. Y parte de su proyecto, hermanos y hermanas, es arreglar esa situación que está ocurriendo en el templo, porque el templo significa también religión, tradición, prácticas, culto, adoración, rito, significa un montón de cosas y eso está dentro del proyecto y el plan del Mesías. Con el látigo, hermanos y hermanas, Jesús arroja fuera del templo, como hemos visto en el evangelio de hoy, al ganado, arroja fuera a las ovejas, arroja fuera a los bueyes que se vendían para el sacrificio y el culto que había que hacer allí. Y también a la misma vez todos estos animales se compraban allí. Pero estos animales, hermanos y hermanas, el ganado, las ovejas y los bueyes, solo los ricos, y escucha bien, solo los ricos, los que tenían dinero y los poderosos lo podían comprar. Podían comprar ese tipo de animal para el sacrificio. Y todo eso es lo que pone Jesucristo fuera del templo. Fuera también como Mesías del nuevo proyecto mesiánico. Esto significa, hermanos y hermanas, que Jesucristo está declarando hoy inválido el culto de los potentados. El culto de los que tenían dinero en aquel tiempo, que eran los únicos que con su dinero podían comprar cosas tan caras como ganado para ofrecérselo a Dios y conseguir favores. Ofrecerle ovejas que eran tan caras para poder ofrecérselas a Dios en sacrificio y obtener perdón de sus pecados. Ofrecerle bueyes que costaban tanto, hermanos y hermanas. Por eso Jesucristo deja fuera todos los animales. Y también en este culto, hermanos y hermanas, Jesucristo está denunciando claramente que es inválido ese tipo de culto y de sacrificio, porque es un culto solo para los poderosos, potentados, para el que tiene dinero y puede comprar su perdón y puede comprar la misericordia de Dios. Para Jesús ese culto, hermanos y hermanas, encubre la injusticia. Por eso es que el celo por la casa de Dios consume a Cristo. Por eso es que grita, por eso es que tumba, por eso es que rompe, por eso es que echa fuera. Porque de alguna forma ese culto encubre la injusticia. Los profetas denunciaron eso en muchas ocasiones antes de nuestro Señor Jesucristo. Y también está declarando Jesucristo infame el culto, que es verdaderamente una injusticia en sí mismo, porque se está explotando a las personas. Se está legitimizando a través de la religión, hermanos y hermanas, la injusticia y el crimen, que solo aquellos que tienen dinero pueden ofrecer los grandes animales para el sacrificio, para las cosas buenas de Dios, para que reciban el perdón y la bendición de Dios, y los pobres no pueden, y la clase media no puede, y los esclavos no pueden. Esa es la denuncia de Cristo en el templo. Por eso el látigo, hermanos y hermanas, por eso la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Para Jesús, hermanos y hermanas, no se trata de renovar el culto que había allí en aquel tiempo. No, Él no quiere renovarlo. Él no quiere reformarlo. Cristo no quiere hacer eso. Cristo lo que quiere es quitarlo. Cristo lo que quiere es abolirlo. Y no te olvides tú que el Viernes Santo, cuando Cristo muere, la cortina del santuario, del Santísimo, del templo, se esgarró por la misma mitad, en dos pedazos. No te olvides tú de eso. Cristo no quiere reformar el culto judío y la religión judía, sino lo que está dando a entender es abolirlo. Vamos a hablar del significado de esos animales para que tú entiendas lo que pasó aquí, por qué se justifica ese vocabulario de Cristo, la acción de Cristo, los actos, los gestos, la voz y lo que hizo Jesucristo, que algunos lo entienden como que es ira, como que es violencia, como que es falta de respeto por parte de un hombre que habla de tanta paz, de diálogo y de hacer las cosas con calma. Miren, los bueyes, para que tú entiendas esto, que estaban allí dentro, tienen que ver con la misma constitución de la sociedad judía. El buey era importante para la sociedad judía. El dios Baal, hermanos y hermanas, que era un dios ídolo y que era un dios pagano, los bueyes estaban dentro de los ritos de los paganos, ¿no? El buey del dios Baal es una expresión de la misma idolatría de los cananeos, que eran agricultores y tenían a ese dios y lo representaban a través de ese animal que era un buey, un dios con su propio culto.
Y los dueños de los bueyes eran aliados importantes de Herodes y había una consolidación de poder, ¿no? Había una alianza entre los poderosos, había una alianza entre los religiosos y había una alianza entre los gobernantes. Entonces, hermanos y hermanas, ese buey significaba un montón de cosas, su presencia dentro del templo. Era cuestión de la idolatría, era cuestión también del poder de los que tenían dinero y también de los que gobernaban. Por eso su presencia, que para Cristo eso era un ídolo, hermanos y hermanas, era un culto pagano, Cristo la tiene que sacar de allí dentro. Lo mismo pasa con la expulsión de las ovejas, hermanos y hermanas. Las ovejas siempre han significado el rebaño, el pueblo para Cristo. Y Cristo las saca también de allí. Simbolizan al pueblo de Dios. Las ovejas estaban encerradas en el templo, en un recinto, condenadas y esperando el sacrificio. Los dirigentes explotaban y asesinaban al mismo pueblo. Es lo que entiende Cristo. Eso es lo que Cristo ve que está ocurriendo allí. El pueblo es la verdadera víctima del culto hasta donde ha llegado y como ha llegado en aquel tiempo. Sacrifican y destruyen al rebaño con la práctica que tienen dentro del templo y viven precisamente de ese rebaño, de ese pueblo a cuya costa están viviendo todos ellos. Jesús, el Mesías, hermanos y hermanas, no viene a reformar aquella institución, recuerda eso. No viene a reformar aquella institución religiosa, por eso hoy está el látigo y su carácter. Eso será inútil, ese propósito, Cristo lo ve, eso es inútil, sino que Él viene a rescatar al pueblo de ella, ¿no? De ese tipo de culto, de ese tipo de acción. ¿Te estás dando tú cuenta todo el simbolismo que hay detrás de los animales, bueyes y ovejas? Y por eso es que Cristo entonces empieza a sacar todo y a descontinuarlo. Hermanos y hermanas, si seguimos nosotros hablando y entendiendo esto, todo el mundo allí esperaban al Mesías, hermanos y hermanas. Todo el mundo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo esperaba al Mesías y no solamente esperaba al Mesías, esperaba el reino. Pero ¿cómo lo esperaban? Porque eso es lo que tenemos que ver. Cristo había llegado, Cristo era el Mesías, pero no lo reconocían como Mesías. Por lo tanto, ¿cómo el pueblo esperaba al Mesías y qué esperaba el pueblo que hiciera el Mesías? Habían varios grupos, hermanos y hermanas. Estaban los celotas. Y los celotas eran un grupo revolucionario. Y era un grupo que se cree que uno de los discípulos de Cristo pertenecía a él, que era Judas Iscariote. Se pensaba que era un celota. Los celotas también esperaban el reino de Dios y esperaban al Mesías en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero este grupo, como era guerrillero, revolucionario, quería tomar armas contra la oposición de Roma e instaurar el reino de Dios, pues como si fuera a la fuerza. Y así el templo, de alguna forma, y su personal estarían sujetos ya a Dios y no a ningún poder del imperio. O sea que había una expectativa de cambiar lo que estaba pasando en el templo a través de lo que iba a ser el Mesías, pero era una forma violenta, hermanos y hermanas, era una guerrilla. Los saduceos por su parte también estaban esperando al Mesías y esperaban que hiciera algo, pero no esperaban una actividad tan fuerte. Los saduceos por su parte, hermanos y hermanas, eran más calmados y se conectaban más y se alegraban, se conformaban y toleraban lo que estaba pasando, y lo que ellos hacían era mantener el templo y su culto como mejor podían y también bregado y equilibrado con las autoridades romanas. O sea que aquella gente, hermanos y hermanas, creían en las cosas judías, pero también buscaban de las cosas del imperio para balancear las cosas. Así que ahí no había mucha actividad de parte de los saduceos. Los esenios, hermanos y hermanas, también esperaban al Mesías y también esperaban que hiciera algo el Mesías con lo del reino. Pero los esenios, como los celotas, hermanos y hermanas, estaban listos para tomar armas por el reino de los cielos. Se habían retirado al desierto y esperaban el momento
oportuno para ellos atacar y dar un golpe de sorpresa. Ellos le llamaban a ese momento el kairos, el tiempo oportuno. Pero estaban otra vez esperando lo del Mesías como un golpe de estado y esperando también que él hiciera con ellos, que se convirtiera en un guerrero también en esa forma violenta. También nos queda, hermanos y hermanas, los fariseos que esperaban también al Mesías y esperaban el reino de los cielos. Y estos consideraban también que para llegar al reino había que acabar con el dominio extranjero que estaba metido en el templo y restaurar la autonomía del templo. Hermanos, ese templo último que vivió Cristo y estuvo allí fue destruido en el año 70 totalmente, como recordamos, en aquella revuelta que masacraron a todos los sumos sacerdotes y murieron. Pero ese templo fue construido por Herodes. Y Herodes tenía una alianza con varias personas ahí dentro. Pero ese templo lo construyó Herodes con propósitos políticos y con propósitos económicos, hermanos y hermanas. Y eso había despertado realmente que el templo cayera en manos ilegítimas. Y todos consideraban que el templo estaba en manos ilegítimas porque estaba en términos de que del dominio de los romanos. Eso también lo veían los fariseos. Pero los fariseos no entraron, hermanos y hermanas, a ninguna guerrilla, no se pronunciaron mucho en cosas de nada. Y ya ustedes saben cuál era la postura de los fariseos en torno al Mesías y en torno a lo que iba a ser el Mesías. Bueno, la postura de ellos se convirtieron más rigurosos, hermanos y hermanas, en la observancia de la ley. Eso fue lo que hicieron. Se volvieron más rigurosos en la observancia de la ley para purificar a todo el mundo y que eso agradara a Dios. Y en eso ahí mantenían sus cosas. Como ven, hermanos y hermanas, Cristo está haciendo un montón de cosas. Esto tiene un significado para mí en la Cuaresma, en términos de yo reconocer quién es Cristo, en términos de reconocer el culto que se merece Dios. Jesús, hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy está tajante en su posición y en su oposición a lo que está ocurriendo en el templo. Porque Jesús rechaza de toda forma, y es lo que tú y yo tenemos que ver, que solo tengan acceso al culto los que tienen dinero o los que son poderosos. Eso se nota en lo que le pasa y lo que dice Jesucristo contra los cambistas, hermanos y hermanas. Los cambistas, por eso es que le derrama las monedas a los cambistas, ¿no? Contra los vendedores de las palomas también, ¿no? También Jesucristo allí hace notar lo que Él quiere hacer y les ordena parar el modo de lo que estaban haciendo y salir y quitar aquella mesa donde tenían en medio del templo mercancía metida dentro. Los cambistas, hermanos y hermanas, para que tú entiendas por qué Cristo les habló tan fuerte, los sacó. Los cambistas eran una forma financiera que había en el templo. Pertenecen al sistema financiero, económico, de dinero en aquel tiempo, de aquella época. En el pueblo judío, hermanos y hermanas, los varones mayores de 21 años estaban obligados a pagar un tributo anual de dinero al templo. Y muchas donaciones en dinero iban a parar al templo, hermanos y hermanas. Los poderosos, los que tenían, hermanos y hermanas, dinero y que tenían muchas propiedades, destinaban, y escucha esto, sus tesoros en el templo por la inmunidad que le tenía el templo ante las leyes por el carácter sagrado. Y entonces era como tener una exención contributiva, poner el dinero en el templo, los ricos y los poderosos. Los pudientes entonces, hermanos y hermanas, depositaban tesoros en el templo debido a esa inmunidad. Hermanos y hermanas, para el tiempo de Jesucristo nuestro Señor, y cuando Jesucristo nuestro Señor va al templo de Jerusalén, Jesucristo, hermanos y hermanas, está entrando y lo que ve a uno de los mayores bancos de la antigüedad. Eso es lo que Jesucristo nuestro Señor ve, que a veces nosotros no vemos y mucha gente no ve. El templo de Dios, el templo de Jerusalén, se había convertido en uno de los mayores bancos financieramente de todo el territorio y de la antigüedad. Pagar, hermanos y hermanas, tributos, donativos,
no solamente, hermanos y hermanas, de parte del pueblo, sino de parte de todo el mundo, venía a ser un medio, un instrumento. Se había trastornado todo lo que se hacía en el templo. Había un lucro del cual dependían muchas personas y tenían intereses comprometidos y no estaban dispuestos a cambiar su forma de aquel negocio, el sistema, el mecanismo y la estrategia que tenían allí. Pagar tributos, hermanos y hermanas, donativos con una moneda imperial no se permitía. Los judíos tenían su propia moneda, acuñaban su propia moneda, por lo tanto le exigían a los que venían con monedas diferentes cambiarlas por las monedas que ellos tenían. Eso era un negocio y el cambista recibía una comisión por estar haciendo ese cambio de la moneda imperial. La moneda imperial era de ídolos, tenía imagen de ídolos, no se permitía en el templo. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestra propia imagen, nosotros tenemos nuestra propia moneda acuñada, así que vamos a cambiarla porque aquí no podemos trabajar con la tuya. Todo eso era un negocio, hermanos y hermanas, y el cambista trabajaba ahí, y el cambista, además de tener un negocio, tenía que recibir ¿qué? Una propina por lo que estaba haciendo. Eso es lo que ve Jesús, hermanos y hermanas, eso es lo que ve Jesús, y tú y yo a veces no lo vemos y no entendemos por qué el celo de la casa consume a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ve. El templo, hermanos y hermanas, está explotando. Es lo que nos dice la palabra o lo que nos da a entender. Está explotando al pueblo. Los cambistas cobraban su comisión, como hemos dicho, y Jesús, al volcar las mesas de cada uno de ellos y derramar sus monedas, ataca Jesús el tributo al templo y el sistema religioso dominante que está permitiendo que eso se meta en la casa de Dios. El culto proporciona, hermanos y hermanas, en el tiempo de Cristo, en el templo, lo que Cristo sabe y le han dicho es que este tipo de actividad ejerce y sostiene gran parte de la economía de aquel pueblo. Proporciona entonces riquezas para Jerusalén. Hay riquezas que se derivan del trono, del templo, hermanos y hermanas, para el pueblo, para la ciudad, para los comerciantes. Sostenía el estilo de vida de la nobleza que era sacerdotal en aquel tiempo, nobleza sacerdotal del clero que había en aquel tiempo y de los empleados del templo. La acción de Jesús, hermanos y hermanas, toca un punto neurálgico aquí, lo que hace Cristo hoy en el templo. El sistema ideológico y el sistema económico que representaba el templo en aquel tiempo. ¿Estás tú viendo la realidad y por qué Cristo tiene que actuar de la forma que actuó? Vamos a ir concluyendo, hermanos y hermanas. Es que yo quería que ustedes entendieran eso hoy, porque esto es vital para nuestro ejercicio cuaresmal, para nosotros entender la vida de Cristo, lo que Cristo está haciendo. La acción, hermanos y hermanas, finalmente contra los vendedores de palomas, que son unos animales que son sacrificables, hermanos y hermanas, de menor importancia. ¿Te acuerdas que cuando María y José presentaron al niño Jesús, le ofrecieron ¿qué? Un par de palomas o un par de tórtolas, como decía la ley? Pues ese tributo era el tributo de los pobres. Los pobres ofrecían sus cultos a Dios. Y fue a ellos y únicamente a ellos a quienes Jesús se dirige y los hace responsables de lo que está pasando en el templo. A los que vendían palomas. Porque las palomas y las tórtolas para el sacrificio y el culto lo compraban los pobres, porque eran los necesitados, era el animalito más simple y con eso lo más que podían hacer eran 2 o 3 cositas nada más. Por lo tanto, Jesús habla, se dirige específicamente y lleva la responsabilidad de todo lo que está pasando de la corrupción en el templo hacia ellos. ¿Por qué? Porque Jesús quiere hacerle ver la enorme preocupación de Dios por la suerte de los pobres, hermanos y hermanas. Algo que Cristo siempre defendió. Por la suerte que van a correr los pobres y saber y dejarles saber a cada uno de ellos que lo que tienen es un negocio con los pobres, lo que ustedes tienen es un negocio con la pobreza de estas personas, del pueblo, de estas pobres ovejas. Jesús ve en los vendedores, hermanos y hermanas, que están explotando a los pobres por medio del culto, están explotando a los pobres por medio del impuesto y están explotando al pueblo por medio del fraude de lo que es sagrado.
Eso justifica la acción de nuestro Señor Jesucristo. El templo se ha convertido, hermanos y hermanas, en casa del mercado. Y allí el Dios con D minúscula es don dinero. Lamentablemente Jesús, al llamar Dios a mi Padre, ¿no? Cuando Él entonces sigue hablando fuertemente y dice que el celo de la casa de mi Padre me consume. Cuando Jesús llama a Dios mi Padre, no está identificando a Dios con el sistema religioso del templo de aquel tiempo. Porque la relación con Dios, hermanos y hermanas, para Jesús no es tanto religiosa, sino que es familiar. Mi Padre y yo soy su hijo. En la casa del Padre cristiano, hermanos y hermanas, en la casa del Padre ya no hay de ninguna forma comercio ni explotación para Cristo el Señor, sino que acoge a quien necesite amor como el pobre, al que necesita intimidad como el pobre, al que necesita confianza como el pobre, al que necesita afecto y cariño como el pobre. Y ese es el punto de Jesucristo nuestro Señor, y eso es lo que Él ve allí. Jesús se propone, hermanos y hermanas, Él mismo, y estamos terminando, es lo último, Jesús se propone Él mismo como santuario de Dios. Como santuario de Dios, frente, hermanos y hermanas, al poder de Herodes, que estuvo 46 años construyendo ese templo con su dinero. Herodes, por eso le llamaban el templo de Herodes, 46 años. Pero Jesucristo insiste en que el santuario de Dios soy yo. ¿Y qué me importa a mí que el templo, esa estructura de piedra, la hayan tenido que hacer en 46 años con la corrupción que hay adentro? Poco me importa. Pero Cristo emerge y se lo deja saber. Resucitado en 3 días, no el templo, no en 46 años. En el reino de los cielos, hermanos y hermanas, Cristo lo que enfatiza es que no hay templos, no hay estructuras, no hay iglesia, lo que hay son cuerpos vivos. No hay templos, eso es del mundo, eso es de la tierra, pero en el reino de los cielos no hay templos, no hay estructura, lo que hay son cuerpos vivos que son santuarios de Dios, donde brilla la presencia y su amor y donde viven dignamente esos cuerpos vivos. Jesús, como Mesías, hermanos y hermanas, no continúa la línea religiosa tradicional de su pueblo, y hoy Jesús lo deja claro en su presentación y en su manifestación mesiánica. Hoy hemos sabido quién es el Mesías, su identidad, y hoy hemos sabido lo que Cristo va a hacer. Según San Juan, desde hoy comenzaremos a ver nosotros una manifestación enorme del látigo de Cristo en todo sentido de la palabra. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.